buenas tardes aquí en Europa. Para nosotros, a René Urueña y para mí como coordinadores de esta escuela virtual del ICAL, es motivo de orgullo y, por supuesto, de reconocimiento contar hoy con nuestro querido colega, el profesor doctor Eduardo Ferrer MacGregor, no solamente porque es uno de los fundadores del ICAL, que como oían en el video del profesor von Bogdandi, comenzó a reunirse hace ya más de 16 años. Realmente el coloquio se fundó en el 2004, pero que es un pilar fundamental, que sus aportes, incluso en sus votos razonados, en toda la jurisprudencia que ha impulsado de la Corte, ha sido para análisis y para estudios una fuente fundamental dentro del enfoque del ICAL. Entonces, al profesor doctor juez de la Corte Interamericana, nuestra gratitud muy sentida por aceptar en su agenda tan complicada este espacio para compartirlo con nosotros, pero a Eduardo, al fundador del ICAL, al amigo a toda prueba, mil gracias por ser parte de esta red en la que nos sentimos tan comprometidos, incluso después de esta pandemia, a seguir esta lucha por los derechos para todas y todos. Muchísimas gracias. Es para nosotros un honor contar con tu voz y tenerte aquí con todos los participantes de hoy, con las y los estudiantes, pero además con las y los inscritos para escucharte. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta generosísima presentación. Gracias a la doctora Mariela Morales. Por supuesto, agradecer al doctor René Urueña, agradecer al Instituto Max Planck, a la Universidad de los Andes, que está haciendo posible esta escuela virtual del constitucionalismo transformador. Y bueno, me siento también muy orgulloso de ser parte de él. Ya van, pues decía Mariela, 16 años, parece que fue ayer cuando se empezaron a esbozar los primeros conceptos. Como bien lo decía el profesor Armin von Bogdandi, hay un conjunto normativo, que este conjunto normativo se está construyendo a la luz precisamente de esta legislación nacional, de este derecho constitucional ya que tenemos en los estados, pero también de estas normas internacionales. Obviamente estamos ante un estado abierto al derecho internacional de los derechos humanos. Ya no es una constitución cerrada, sino que ve hacia afuera, y esto es uno de los signos más importantes. Muchas gracias a todas y todos los que nos están siguiendo, a las y los estudiantes, por estar siguiendo esta escuela virtual. Creo que esta es la tercera sesión. Ya dieron una muy buena introducción tanto René como Mariela como Juan Góngora. Y ahora vamos a desarrollar un tema que creo que es fundamental, ¿no? El profesor von Bogdandi ha desarrollado mucho estos temas y él habla que hay tres conceptos clave, que es el diálogo, la inclusión y este pluralismo normativo precisamente, ¿no? Hablando de este conjunto de normas en sede nacional y en sede internacional. Pero hoy tenemos una herramienta, un vehículo, una institución, un concepto que ya está en el ámbito nacional para precisamente articular estos conceptos clave del diálogo, de la inclusión, del pluralismo normativo, y que es el llamado control de convencionalidad. Vamos a tratar en estos minutos de ir desarrollando algunas ideas de este control de convencionalidad, y para ello he preparado una presentación para hacerla de manera pues más esquemática. Me decían que esto era una clase, así que le he preparado también para que ustedes también retengan ciertos conceptos clave. Entonces ya me enseñaron a introducir, a compartir pantalla, así que estoy en estos momentos compartiendo este PowerPoint. Creo que ya se ve, ya lo pueden ver. Sí, señor, de verdad, ahí lo podemos ver. Perfecto. Super.
Y Antes que nada también, Eduardo, si le sí, pisas en presentación abajo, se ve completa la pantalla y lo van a poder seguir más. O ponte en la primera lámina completa, a ¿cierto, ver, Lau? ahí está, ¿se ve mejor? Em, no, abajito, mira, abajo ahí más o menos por ahí, donde dice, es que no me deja ver, espérame un segundito. En la primera, Ahí está. mira que en la esquina inferior derecha, ahí aparece como un computador. ¿Sí ves que es como una pantalla? Al lado donde dice del menos, al otro lado, que es como una pantallita. Está notas, comentarios, el libro, los Sí, cuadraditos y la pantalla. Ahí, oprime ahí. ahí está. Listo, súper. Perfecto. Bueno, la verdad es que todas y todos estamos aprendiendo en esta nueva realidad virtual en la que nos manejamos. Pero antes que nada, y antes de iniciar propiamente la clase, quiero mandar un mensaje de solidaridad en estos momentos tan complicados que estamos viviendo en América Latina, en Europa, en América en general y en el mundo. Sobre, bueno, lo que nos está sucediendo con la pandemia. Y aquí recordar lo que hace no mucho Michelle Bachelet nos recordaba, que es algo muy importante. La alta comisionada de derechos humanos señala, cito textualmente, que la batalla contra esta pandemia no se puede ganar si los gobiernos se niegan a reconocer las desigualdades flagrantes que el virus está sacando a flote. Desde esta perspectiva de los derechos humanos, debemos reafirmar, y aquí cito nuevamente a Michelle Bachelet, crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados, discriminadas. Yo creo que este es un tema central, delicado, y por supuesto la inclusión es uno de los elementos que no podemos perder de vista, y por eso quisiera iniciar mandando un mensaje de solidaridad por todas las personas que están sufriendo y que están verdaderamente pasando eh, desigualdades y cuestiones de violencia, incluso de género, que se están incrementando notablemente en la región. No solamente, hay que decirlo, en América Latina, sino también en Europa. Por lo tanto, un abrazo solidario a todas y todos por la situación tan delicada que estamos viviendo. Y también hay que decirlo, para las y los estudiantes, para las niñas y los niños en los colegios, que también el derecho a la educación se ve afectado. Dicho esto, ya entramos de lleno a el control de convencionalidad en este proyecto del ICAL. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Creo que es muy importante partir del origen del sistema interamericano. Esto no es algo nuevo, esto viene desarrollándose progresivamente y fíjense qué interesante. La fecha clave de este origen se encuentra en Bogotá, como nosotros sabemos, en 1948, cuando se suscribe la Carta de la OEA, pero también se aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es el primer instrumento, incluso de vocación internacional, incluso adelantándose a la Declaración Universal por unos meses. Entonces vamos a ver algunas fechas claves y vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de un corpus juris interamericano, porque no solamente es la Convención Americana, sino que hay todo un corpus juris. Y por ello ahí debemos de ver también las diversas intensidades del sistema interamericano. Y dicho esto, a manera introductoria, vamos a desarrollar cuatro aspectos fundamentales de este control de convencionalidad. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el origen de esta doctrina? Que sabemos que se establece por la Corte Interamericana, pero obviamente la Corte Interamericana no se la saca de la manga, sino lo saca a la luz de lo que ya estaban haciendo los tribunales y cortes nacionales, las altas cortes nacionales. Luego vamos a ver cómo se ha venido desarrollando
este control de convencionalidad, este desarrollo jurisprudencial que sabemos que nace en una famosa sentencia, en el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile en 2006, pero que ha tenido una evolución muy importante hasta nuestros días. Aquí la primera idea fundamental, el control de convencionalidad no es un concepto estático, sino es un concepto dinámico que se va conformando y se va construyendo por las instancias nacionales, especialmente por los jueces nacionales, y por supuesto con las instancias internacionales, con la Comisión y la Corte Interamericana a través de su jurisprudencia. Vamos a ver que la Corte, ya después de unos años de desarrollo de esta doctrina, le da una definición amplia en un famoso caso, que es el caso Hellman contra Uruguay, en la supervisión de cumplimiento, y luego vamos a terminar viendo que en realidad este control de convencionalidad es un elemento sustancial del ICAL, porque es un vehículo para permitir precisamente el diálogo, la inclusión, el pluralismo normativo y, por supuesto, avanzar en estos tres conceptos fundamentales: el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia en nuestro, bueno, continente, pero esto también va más allá de América y de América Latina. Entonces, creo que nos están siguiendo también en Europa, así que buenas tardes también en Europa y buenos días en nuestra América. Vamos a las fechas claves. Yo creo que aquí hay que visualizar que realmente es un sistema, el sistema interamericano es un sistema coadyuvante y complementario, como las instancias internacionales, que solamente se activan, evidentemente, cuando hay una falencia en el ámbito nacional. Entonces hay que partir de la base que derechos y garantías ya existían en las constituciones y en el constitucionalismo, y ahí América Latina debe sentirse muy orgulloso porque fue la cuna de una de las instituciones jurídicas de mayor alcance para la protección de los derechos, que es el juicio de amparo, la acción de amparo, el recurso de amparo, con las diversas denominaciones que existen, pero es una institución fundamental que nace en América Latina, que pasa a Europa, que pasa a África, Asia, pero que luego se internacionaliza. Vamos a ver que explícitamente en la Declaración Universal, en la Declaración Americana, pero en la Convención Americana, se establece la necesidad de un recurso de protección efectivo de esos derechos fundamentales que ya están, insisto, en las constituciones nacionales. Esto evidentemente es un proceso muy largo, que vemos que desde Grecia, que desde Roma, ya existían instituciones que precisamente desde el ámbito jurídico, una garantía jurídica para la protección de los derechos y de una manera mucho más cercana, y hay que recordarlo hoy más que nunca por lo que se está viviendo, hay que recordar esta famosa declaración. Podría mencionar muchas cuestiones históricas, pero quisiera solamente tal vez pararme en algunas o en alguna, y si me tengo que parar en alguna, es en la declaración del 26 de agosto de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué? Porque ahí el artículo 16, ojo, no hay que perderlo de vista, es muy actual. Dice el artículo 16 que una sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. Esto es algo muy importante y de una enorme actualidad. Separación de poderes y garantía de los derechos. Si no hay esto, en realidad no tenemos constitución. La garantía de los derechos, evidentemente, en el ámbito nacional, que ya está, pero que ahora tenemos una instancia supranacional, una institucionalidad en el ámbito internacional que permite reforzar esta garantía
para lograr la esencia que es la efectividad de los derechos. De tal suerte que yo creo que es bien importante partir que esto ya lo tenemos en el ámbito nacional, pero que se ha precisamente trasladado al ámbito internacional. Hay una especie de, como lo han llamado varios autores, una internacionalización del derecho constitucional, especialmente de esos derechos y las garantías a través de una institucionalidad en el ámbito internacional. Y aquí debemos de partir de una fecha clave que es 1945. Antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, se reúnen, convocado por México, la conferencia de Chapultepec. Es muy importante porque ahí ya se empieza, bueno, se convoca para una conferencia internacional sobre problemas de guerra y paz. Y en esta acta de Chapultepec ya es el preámbulo. ¿Para qué? Para que la institucionalidad internacional se plasme, pero también esto fue un motor para que la Carta de la OEA fuese suscrita 3 años después. Entonces, la conferencia de Chapultepec todavía en plena Segunda Guerra Mundial, todavía no terminaba, se reúnen y ya se empieza a configurar estas bases para que el 26 de junio se aprobara la Carta de la ONU. ¿Por qué es tan importante? Y aquí hay que referirme a esta Carta de Naciones Unidas, porque ahí se pone en el centro de gravedad a la persona y a su dignidad. Esto es algo muy importante. El derecho internacional, que era un derecho esencialmente entre estados, a través de esta Carta de la ONU, desde el preámbulo, habla en reafirmar la fe en los derechos del hombre y en la dignidad, el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de naciones grandes o pequeñas. Y el artículo 56 de la Carta de la ONU nos dice que esos derechos y libertades que ya están reconocidos en el ámbito nacional deben de tener efectividad. Yo creo que es otra de las palabras y de los conceptos claves. Efectividad. Sobre todo en América Latina somos campeones, ¿no? De normativa, pero con poca efectividad. De grandes constituciones, de reformas constitucionales permanentemente, pero que a veces estamos igual o peor. De tal suerte que a veces los juristas se nos olvida, pensamos que cambiando la norma se cambia la realidad y esto no es así. Por lo tanto, la efectividad está en el seno mismo de esta nueva construcción que hoy ya es una realidad, que es el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos. Y dicho esto, llegamos, ahora sí, 3 años después, en Bogotá, se reúnen con toda la turbulencia que hubo por el Bogotazo. Aún así, se aprueba la Carta de la OEA y junto con ella la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esto es algo muy importante porque junto con el pacto político se aprueba una declaración de derechos, la primera en el ámbito internacional, casi 8 meses antes, casi 8 meses antes de la Declaración Universal. Y esta Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, con 38 artículos, tiene un preámbulo importante que habla de derechos civiles y políticos, pero también de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y ahí se establece que los derechos esenciales no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tiene como fundamento los atributos de la persona y la dignidad humana. Entonces ahí ya tenemos, digamos, el cimiento de esta construcción de lo que hoy es el sistema interamericano de derechos humanos. Incluso en la Carta de la OEA ya se establece como uno de sus órganos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya estaba en la Carta de la OEA, pero como fecha emblemática en 1959 se crea, y luego en 1965 se da paso para que la Comisión Interamericana pueda recibir peticiones individuales por violación a esta declaración americana.
es un parteaguas en el derecho internacional. El individuo demanda al Estado por violar derechos más allá de sus fronteras. Es una revolución que a veces lo vemos con naturalidad, pero esto que se dio en 1965, este sistema de peticiones individuales es un paso muy importante, y luego llegamos al corazón del sistema interamericano, al tratado internacional, ¿no? La Declaración Americana no es un tratado, pero aquí llegamos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Pacto de San José, porque es suscrita un 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica, y esta Convención Americana entra en vigor cuando el país número 11 la ratifica, ¿no? Que es Dominica, en 1978. Es decir, el 18 de julio de 1978 tenemos un instrumento jurídico vinculante para aquellos estados que la ratifican. ¿Para qué? Para garantizar más allá de las fronteras. Esto es verdaderamente un hito en el continente americano. Al año, ahí es cuando se crea o se termina de configurar los órganos de protección del sistema. La comisión ya existía. La Corte Interamericana se crea con el Pacto de San José de Costa Rica. Y de tal suerte que ahí, el 18 de julio de 1978, entra en vigor esta convención americana, que tiene 82 artículos, se divide en 3 partes. La primera parte hay un preámbulo, que es importante. Luego hay la primera parte, que son los derechos y deberes, ¿no? O sea, las obligaciones de los estados en el artículo 1 y 2. Y luego vienen los derechos civiles y políticos, y también los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 26. Luego viene una segunda parte, que es los órganos del sistema, comisión y corte, y luego viene una tercera parte, que son cuestiones generales de denuncia de la convención, etc. Y esto se empieza a perfeccionar cuando ya se nombran a los primeros jueces en 1979. Se designan en mayo, se designan jueces, hay que decirlo. Es decir, uno de los grandes retos es que se nombren más juezas, más comisionadas, ahora que va próximamente a ver elecciones para la Corte Interamericana y para la Comisión Interamericana. Afortunadamente, la comisión hoy se integra por 5 comisionadas y 2 comisionados, y lamentablemente la Corte por 6 jueces y una jueza, que es nuestra presidenta Elizabeth Odio Benito. Solamente en 40 años, 5 juezas. Por lo cual debemos de avanzar para mayor igualdad, para lograr que más mujeres integren los órganos del sistema interamericano. Pero quería recordar esto porque esto se va dando. No es una cuestión que sale de la noche a la mañana, sino hay mucha lucha atrás. Muchas personas idealistas, mujeres y hombres, que han apostado incluso su vida para que estos derechos humanos, de la historia de los derechos humanos es de avances y retrocesos, como los que estamos viviendo actualmente a nivel global, pero hay que no perder la mira, que miren todo lo que se ha construido 70 años después. ¿Cuál es el estado actual? Y aquí yo creo que para el control de convencionalidad es muy importante entender que no podemos hablar de la misma intensidad de este control de convencionalidad, porque va variando dependiendo de la ratificación de los diversos tratados internacionales, y por supuesto comenzando por el corazón del sistema interamericano, que es la Convención Americana. Desafortunadamente, en el continente americano hay 10 estados que no han ratificado. De los 35 estados que conforman la OEA, digo 35, ¿no? Estamos, Cuba ya se retiró, ¿no? Digamos, se había excluido, ¿no? O lo habían excluido la OEA, pero ya se quitó esta exclusión, o sea, puede participar en cualquier momento.
bueno, Venezuela está participando a través de un representante en el Consejo Permanente. Existe la duda de si está o no en el sistema por la denuncia que hubo. Bueno, pero más allá, 35 estados. De esos 35, 10 no han ratificado el corazón del sistema. Esto es inaceptable. Esto es muy diferente a como ocurre en Europa. Aquí hay nada menos que países con un gran peso específico no lo han hecho. Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países caribeños anglófonos. Esto es algo que debemos de seguir luchando. Esto es algo que a veces se nos olvida desde la sociedad civil, desde los órganos del sistema, que debemos de reforzar esta necesidad de diálogo con los estados precisamente para reforzar los estados constitucionales y democráticos de derecho a través de la firma del corazón del sistema, que es la Convención Americana. Por lo tanto, son 25 estados los que han ratificado la Convención Americana. Pero de esos 25, hay 3 que, habiendo ratificado la Convención, no han aceptado la competencia de la Corte. Dominica, Grenada y Jamaica. Son países que suscribieron, ratificaron la Convención, pero no han reconocido la competencia contenciosa. Cuando se ratifica, se suscribe, se ratifica la Convención, no es en automático la competencia de la Corte. Se requiere un acto, ¿no?, que en ocasiones ha sido prácticamente simultáneo, pero en muchas ocasiones pasan años para que un Estado acepte la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Entonces vamos viendo que son diversos niveles de intensidad. Incluso de los 20, decíamos son 25, pero 3 no han reconocido la jurisdicción de la Corte, entonces ya estamos en 22, pero resulta que 2 estados que habían suscrito la Convención Americana, luego la denunciaron. Esto de la denuncia está previsto en la Convención Americana, de que los estados pueden, con un año de antelación, denunciar. Esto es que ya no esté en vigor la Convención Americana. Eso sucedió por Trinidad y Tobago en 1998 y por Venezuela en el año 2012. Entró en vigor al año siguiente, en septiembre de 2013. Bueno, ahí tenemos otro grado de intensidad. Ojo, también dice la Convención Americana que aquellos países que han suscrito la Convención, que la han ratificado, que han reconocido la competencia de la Corte, pero que luego la denuncian, sigue teniendo competencia la Corte Interamericana si las violaciones presuntamente violatorias a la Convención fueron durante la vigencia de la Convención. Y es por ello que la Corte Interamericana sigue conociendo de casos contra Venezuela. De hecho, en el siguiente periodo de sesiones que vamos a iniciar en noviembre, está previsto deliberar sentencias que involucra la posible responsabilidad del Estado venezolano. De tal suerte que sigue teniendo competencia la Corte Interamericana. Y bueno, bajando también de intensidad, vemos que hay un país que ha denunciado incluso la Carta de la OEA, esta de hace 70 años que hablábamos del inicio en 1948, que es Venezuela. Y evidentemente aquí está la cuestión de cuáles son los efectos jurídicos respecto de los tratados internacionales que no se han denunciado. Y ahí viene una serie de cuestiones que obviamente no me puedo pronunciar. Hay incluso una opinión consultiva, algo relacionada que tiene que ver con esta materia. Por lo tanto, y creo que esta es una idea fundamental para el ICAL, es que en realidad el sistema interamericano tiene plenitud en 20 estados que han suscrito la convención y que reconocen la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son latinoamericanos en su gran mayoría. En su gran mayoría hablan el mismo idioma, español, 16 de ellos. Obviamente hay también Brasil portugués, Haití francés, etcétera, pero la gran mayoría habla un mismo idioma. Son países latinoamericanos y por lo tanto este conjunto
normativo se ha ido fraguando, por supuesto con sus variaciones, pero a la luz de más o menos 200 años de un constitucionalismo latinoamericano. Bueno, y ahí pasamos, por lo tanto, a entender que hay todo un corpus juris, que además de estas constituciones y esta normatividad nacional, no solamente es la Convención Americana, la Carta de la OEA, la Declaración Americana y la Convención Americana, sino también hay que ver que hay dos protocolos adicionales que son muy importantes. El protocolo de San Salvador, el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que fue firmado en 1988, entró en vigor en 1989, pero solo 16 países de los 35 han suscrito este protocolo adicional. Ojo con esto, yo creo que es algo que nos debe de preocupar. Hay países que han suscrito la Convención Americana, que han de San Salvador. Este protocolo de San Salvador es importantísimo porque habla del derecho al trabajo, a condiciones justas, equitativas y satisfactorias del trabajo, a derechos sindicales, a derecho a la seguridad social, a la salud, a un ambiente sano, a la alimentación, a la educación y a los derechos a los beneficios de la cultura. Luego tenemos el protocolo adicional relativo a la abolición de la pena de muerte. Son dos protocolos adicionales en materia de DESCA y para abolir la pena de muerte. 1990 en Asunción, y fíjense, 13 países solo han suscrito este protocolo adicional. Vemos que la gran tendencia es abolir la pena de muerte. La Convención Americana no lo prohíbe. El artículo 4 lo que hace es limitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1969, cuando se suscribió, la mayoría de los países contemplaban la pena de muerte a nivel constitucional. Es decir, no se hubiese suscrito nunca el Pacto de San José. Pero muchos países ya lo han quitado de sus constituciones e incluso han suscrito este protocolo adicional. Es un protocolo que tiene 4 artículos. No se permiten reservas, ¿no? Al menos que sea en tiempos de guerra, ¿no? Conforme al derecho internacional por los delitos sumamente graves de carácter militar. Y una vez suscrito ya no se puede restablecer, ¿no? Por eso, ojo, cuando algunos partidos políticos, no estoy diciendo país ni ningún nombre, dicen vamos a restablecer la pena de muerte, una vez que se ha dado este paso, pues ya no se podría regresar. Y es una tendencia en el ámbito global, ¿no? Evidentemente existen todavía países, Estados Unidos, varios estados, tampoco en todos los estados, pero que sí existe una tendencia. Y la jurisprudencia de la Corte ha ido incluso delimitando más y precisando para que evidentemente en aquellos países donde todavía pervive, se aplique de manera fuerte el debido proceso, estas garantías procesales correspondientes. Pero este corpus juris además tiene 7 tratados internacionales que no lo podemos olvidar, que son importantísimos, que complementan, ya sea por la gravedad de los derechos, ¿no?, involucrados, o por la materia, o por los sujetos de protección. Y aquí tenemos la Convención Interamericana 1, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, suscrito en Cartagena de Indias 1985, entró en vigor en 1987, 18 países lo han suscrito. Imagínense, 18 de 35 para prevenir y sancionar la tortura. Luego viene la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En 94, entró en vigor en 96, 15 países. 15 países. Y este es uno de los grandes, aquí vemos el gran impacto, un ejemplo del gran impacto, la primera sentencia dictada por la Corte Interamericana, el caso Velázquez Rodríguez, sin haber normatividad nacional o internacional, estableció los elementos constitutivos de esta desaparición forzada, que 8 años después quedó plasmado en un tratado internacional, ¿no? Y hasta el 2010 en Naciones Unidas. Esto es un buen ejemplo de cómo el impacto de la Corte, la jurisprudencia, se transformó en un tratado internacional que hoy es fundamental
y es parte, digamos, de la jurisprudencia que lamentablemente siguen llegando casos de desaparición forzada a la Corte Interamericana. El tercer tratado es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará. 1994, entró en vigor en 95, y fíjense, 32 países de 35 lo han suscrito, lo han ratificado. ¿Qué quiere decir? Es el tratado internacional con mayor aceptación. Y sin embargo vemos paradójicamente que hoy la violencia de género está desatada. Incluso el feminicidio, como una categoría ya especial, ¿no?, de delito, que ya está configurado como delito en muchos de los países de la región, y que ya la Corte Interamericana, desde este famoso caso Campo Algodonero, con otra serie de casos de Guatemala, ha ido configurando esto del femicidio, pero sobre todo con otros, muchos casos, hasta hace poco, sentencias, el caso Azul contra Perú, creo que es uno de los últimos, que tiene que ver con esta violencia de género. Y evidentemente aquí vemos cómo, a pesar de que pueda haber normatividad, la realidad puede estar peor. De tal suerte que hay que reflexionar de qué nos sirve estar suscribiendo tratados internacionales si estos no logran tener efectividad, si las prácticas de discriminación siguen siendo igual o peor. De tal suerte que lo dejo como reflexión. Un cuarto tratado es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Guatemala, 1999, entró en vigor 2001, 19 países lo han suscrito. Un quinto tratado es la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. En la antigua Guatemala, 2013, fue suscrita, entró en vigor en 2017. Hay 5 países que ya la han suscrito, ya la han ratificado. Hay algunos otros que están en vía de hacerlo. Y luego el sexto tratado internacional es la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia. También es de antigua, suscrito en 2013, y entró en vigor. Este tratado internacional acaba de entrar en vigor en febrero de este año. De este año lo han suscrito Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Ecuador. Bueno, ese es sobre la protección de los derechos de las personas mayores. El que me estoy refiriendo nada más ha sido suscrito por Uruguay y México. México, pues, se requerían 2 ratificaciones para que entrara en vigor. Lo hizo México y ya entró en vigor. Ahora sí, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que no es un tratado internacional que exista en Naciones Unidas, es el primer tratado específico que se da en el seno del sistema interamericano. Fue escrita en Washington en 2015, entró en vigor en 2017, y ahí decía que ya hay 7 países, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, El Salvador, pero también Colombia. Colombia está en estos momentos, no sé si ya lo hizo, pero estaba ya ratificándolo, de tal suerte que ya, ya hay un buen número de países progresivamente que van ratificando esta convención, que en estos tiempos de pandemia es realmente importante, precisamente porque las personas mayores son quienes más han sufrido esta pandemia que estamos viviendo. He querido simple y sencillamente mencionar este corpus juris, los tratados internacionales, pero no hay que perder de vista que hay otros instrumentos que no son tratados, pero que muchas veces la Comisión y la propia Corte los utiliza para interpretar los tratados internacionales que tiene competencia.
Obviamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, incluso el artículo 29 de la Convención Americana lo establece, ¿no? Porque no se pueden limitar, ¿no? La interpretación del Pacto de San José, ¿no? A la luz de esta Declaración Americana. Pero luego tenemos la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión del 2000, la Carta Democrática Interamericana que acaba de cumplir 20 años, ¿no? Suscrita en Lima el 11 de septiembre del 2001, cuando fue el derribo de las Torres Gemelas. Los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad del 2008. La Carta Social de las Américas, aprobada en la Asamblea General de Cochabamba, en Bolivia, en 2012. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en la Asamblea General de la OEA de 2016 en Santo Domingo. Fue un proceso de casi más de 17 años que se fue negociando. Los principios sobre políticas públicas de memoria en las Américas del año 2019, o los principios interamericanos sobre los derechos de todas las formas, migrantes, refugiados, apátridas y las víctimas de tráfico. Que hay instrumentos, hay declaraciones, hay cartas, hay principios, hay buenas prácticas, que también, obviamente, son soft law, ¿no? Algunas incluso sean, como la Carta Democrática Interamericana, que los órganos del sistema han dicho que incluso son interpretación auténtica para los tratados internacionales, pero bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Hablando de este conjunto normativo que nos decía el profesor Armin von Boktandi, hay que verlo de manera integral. Ahora bien, este control de convencionalidad, que precisamente es un vehículo, es un instrumento para que en el ámbito nacional se utilice este corpus juris y también los estándares de la Comisión y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se realiza en las 4 competencias que tiene la Corte: casos contenciosos, opiniones consultivas, medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencia. Esas son las 4 competencias que tiene la Corte, y en las cuatro se van creando estándares, se van creando cuestiones interpretativas que luego para el control de convencionalidad son esenciales y que propician un diálogo con las instancias nacionales, especialmente con las altas cortes, pero también con todas las autoridades y los jueces nacionales. Dicho esto, ahora entramos, para poder comprenderlo con mayor cabalidad, el control de convencionalidad. Sabemos muy bien que el control de convencionalidad nace en 2006, lo vamos a ver un poco más adelante, pero obviamente aquí podemos advertir cómo este control de convencionalidad asimila conceptos del derecho constitucional. La propia Corte advierte una tendencia hacia una internacionalización de este constitucionalismo latinoamericano, lo cual implicó el reconocimiento del deber constitucional, el deber, ¿no?, para que los jueces nacionales empezaran a aplicar la Convención Americana e incluso la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto se advierte especialmente con reformas constitucionales, y hubo un proceso de internacionalización del derecho constitucional. Luego vemos un proceso a la inversa, de constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. A través de esta apertura de las fuentes del derecho, a través del bloque de constitucionalidad, a través del principio pro persona, a través de la interpretación conforme, se van modificando, o incluso en las nuevas constituciones latinoamericanas se empieza la apertura de este derecho constitucional hacia el derecho internacional de los derechos humanos. Entra el torrente sanguíneo del derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos. Y esto lo empieza a advertir la Corte Interamericana desde la década, desde el año 2000, 2001, empieza a ver que ya hay pronunciamientos de diversos tribunales y salas constitucionales, Cortes Supremas de la región,
especialmente Costa Rica, República Dominicana, Perú, Argentina y Colombia, que utilizan este control de convencionalidad para luego la propia Corte recibirlo como un influjo. Y ahí vemos cómo en 1995 es precisamente la Sala Constitucional de Costa Rica, donde ya advertía que si la Corte Interamericana es un órgano natural para interpretar la Convención, la fuerza de su decisión al interpretarla y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normatividad, ya sea en caso contencioso o una mera consulta, tendrá en principio el mismo valor de la norma interpretada. Vemos también la Corte Constitucional de Colombia desde el año 2000 ya decía que la jurisprudencia encargada de interpretar esos tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Luego República Dominicana en el año 2013, ahora ya tiene con la nueva constitución un tribunal constitucional, pero antes la Corte Suprema estableció el carácter vinculante para el Estado dominicano y por ende para el Poder Judicial, no solo la normatividad de la Convención Americana, sino sus interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales. Antes de que la Corte Interamericana se pronunciara en el caso de Almonacid Arellano, el Tribunal Constitucional del Perú también establece que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo la del propio Tribunal Constitucional. La Corte Suprema, en el año 2004, luego en el 2007, y ha habido otros posteriormente, pero el primer gran precedente fue en el año 2004, en el caso Expósito Miguel Ángel de 2004, donde se dijo que la interpretación de la Convención debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte y al tratarse de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia. Ahí podemos ver que la Corte Interamericana visualiza cómo se va incorporando la Convención Americana en el ámbito de la jurisprudencia constitucional de los estados, pero también van incorporando la jurisprudencia de la Corte. Y ahí es cuando nace, en el año 2006, el famoso control de convencionalidad. Primero hay unos votos muy importantes de don Sergio García Ramírez en el año 2003, en el año 2004, incluso en el propio 2006, y también del juez Antonio Cansado Trindade, pero por primera vez el Pleno lo establece en este famoso párrafo 124 del caso Almonacid Arellano y otros contra Chile. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es algo muy importante porque ya por primera vez el Pleno de la Corte en una sentencia habla de una especie de control de convencionalidad, habla de que los jueces y tribunales están sujetos al imperio de la ley y por lo tanto también están sujetos a los tratados internacionales como la Convención Americana y que los obliga por velar porque los efectos de esas disposiciones, eso es el efecto útil de la Convención, no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin. Ahí la Corte Interamericana estableció que el fundamento jurídico de este control precisamente está en estas obligaciones generales que están en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana. El respeto y garantía, pero sobre todo el artículo 2, que es la adecuación normativa, que permite a los estados garantizar este efecto útil y cumplir de buena fe con su deber de proteger los derechos humanos. Aquí queda sentada
en el año 2006 la doctrina. Pero ¿qué pasa 3 meses después? En el caso Trabajadores Cesados del Congreso, el caso Aguado Alfaro y otros contra Perú, estableció algo que es fundamental para el buen entendimiento de este control de convencionalidad. No se trata de un control de convencionalidad desmedido, sino de un control de convencionalidad que debe realizarse, ¿no? De oficio, sí, sin necesidad que las partes lo soliciten, pero dentro del marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esto implica respetar los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y de procedencia. Esto es algo muy importante. No se trata de dejar de aplicar la normatividad nacional para aplicar la normatividad interna. No. Los jueces tienen que aplicar lo que tienen que aplicar. Pero al hacerlo, lo tienen que realizar teniendo en cuenta ahora este corpus juris al cual me he referido. Y por supuesto, ahí, en este control de convencionalidad, también respetando los presupuestos formales y materiales por el ámbito internacional, sino son las competencias internas de los estados. Y en el caso Boyce y otros contra Barbados, un año después, se estableció que este control debería ser realizado sobre todas las normas del sistema jurídico, incluso las propias normas convencionales. En el caso Radilla Pacheco contra México en el 2009, que es uno de los casos más relevantes en México sobre esta materia, porque detonó de alguna manera la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, se interpretó o se estableció el deber de interpretar el derecho nacional de conformidad con los estándares establecidos en la jurisprudencia de la Corte. Este caso es importante porque la Corte no declara la inconvencionalidad de la Constitución mexicana, sino dijo lo que está mal es la ley y la manera en que lo está interpretando la Suprema Corte de Justicia mexicana, ¿no? En cuanto a la jurisdicción militar, ¿no? Que se establecía interpretando la Constitución, decía que era la jurisdicción militar y no el juez natural cuando se cometían violaciones de derechos humanos por militares. En el caso Cabrera García y Montiel Flores se extiende para decir, bueno, no solamente es el Poder Judicial, sino debe entenderse a todos los órganos vinculados con la administración de justicia en todos los niveles. Llámese Sala Constitucional, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, etc. Y en el caso Hellman, se extiende a todas las autoridades públicas y no solo a estos órganos de la administración de justicia. Esto es, que el Poder Legislativo también está obligado a ejercer control de convencionalidad, entendiéndola como una necesidad de una adecuación normativa que al emitir la norma debe ser conforme al propio corpus juris interamericano. Más adelante, en un caso que creo que es bien importante, en el caso Masacre de Santo Domingo contra Colombia, se vincula este control de convencionalidad al principio de complementariedad. Hay que partir de la base que el sistema interamericano, como decía al inicio, es un sistema subsidiario y complementario. No sustituye al ámbito nacional. Se activa solo y en tanto no se protegen los derechos humanos en el ámbito nacional. Evidentemente, cumpliendo también con la normatividad internacional para ir ante los órganos del sistema. Esto se ha venido consolidando la esencia de esta doctrina en múltiples resoluciones posteriores hasta la actualidad. Aquí en pantalla tienen algunas de ellas, de casos importantes hasta el año 2020. Pero no solamente en casos contenciosos, sino también en opiniones consultivas. Desde la opinión consultiva número 21, niñas y niños migrantes no acompañados, la 22, titulares de los derechos de las personas jurídicas, la 23, medio ambiente y derechos humanos, la 24, identidad de género y derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, o la número 25, institución del asilo,
en el sistema interamericano. Hasta el día de hoy ha emitido 25 opiniones consultivas. Hay 4 que están ahora en trámite. Estableció la Corte que es necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad también sobre la base de lo que se señala en el ejercicio de su competencia no contenciosa, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano, que es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Esto es, cumple una función propia de un control de convencionalidad preventivo, evita que se concreten violaciones a derechos humanos. En la opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos se dijo que este control de convencionalidad obviamente es sobre todos los derechos humanos, incluyendo no solamente derechos civiles y políticos, sino también económicos, sociales, culturales y ambientales. Ha habido casos donde también ha hecho alusión de estas medidas provisionales, del control de convencionalidad en medidas provisionales en supervisión de cumplimiento, y llegamos a la definición. La Corte Interamericana da una definición en supervisión de cumplimiento de sentencia, en el caso Hellman, da una definición amplia, de tal suerte que esto permite que cada estado vaya concretando, según su sistema de control de constitucionalidad, sus propias competencias, el ejercicio propio de este control. Dice la Corte que es una institución que se utiliza en términos generales para aplicar este derecho internacional, específicamente el derecho internacional de los derechos humanos, y por supuesto la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de la propia Corte. De tal suerte que la Corte advierte que hay una doble faceta o doble manifestación para ejercer el control de convencionalidad, dependiendo si es un caso donde ha habido un Estado condenado, hay una cosa juzgada internacional, o bien si se proyecta indirectamente hacia otros estados que han suscrito la Convención Americana a manera de una cosa juzgada, una cosa interpretada, ya no una cosa juzgada, sino una cosa interpretada, como una res interpretada. Pasamos a la última parte de la exposición que creo que es bien importante para el ICAL, que tiene que ver precisamente con esta vinculación con el diálogo. Es uno de los conceptos clave, ¿no?, para lograr el ICAL como un concepto clave. Y la Corte en estos momentos se advierte que está valorando y reconociendo la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y está advirtiendo cómo los jueces nacionales realizan buenas prácticas, un correcto uso o no de estos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Ya sea realizando una correcta interpretación y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, adoptando medidas adecuadas para remediar la situación que le dio origen, resolviendo la violación alegada y por lo tanto reparando. Gracias. Reparando razonablemente, ¿no?, las violaciones y estableciendo si hubo o no un adecuado control de convencionalidad. Aquí hay una serie de ejemplos, por ejemplo, que tenemos desde el caso masacres de Tuango contra Colombia, de cómo se valoró positivamente un tribunal superior, una sala penal de la Corte Suprema de Justicia y la propia Corte Constitucional hayan ejercido un adecuado control de convencionalidad para garantizar el efectivo cumplimiento de una medida de reparación. Incluso en la supervisión del caso Hellman contra Uruguay, valoró positivamente a la Suprema Corte de Justicia de Uruguay que haya realizado un adecuado control de convencionalidad. Posteriormente cambió el criterio la Corte Suprema de Uruguay, pero bueno, en ese caso que está en pantalla, la Corte estimó hizo un adecuado control de convencionalidad.
Aquí vemos otros casos también donde se está pronunciando la Corte. ¿No? La Corte estima que el Estado había continuado incumpliendo con el artículo 2 de la Convención y por lo tanto no declaró la violación de dicho artículo. Y bueno, vemos aquí ejemplos como el Estado da cumplimiento a sentencias en donde ha sido parte y la Corte tiene la convicción de que no ocurrirán futuros actos de aplicación y por ello la Corte no declara la violación a la Convención Americana y reconoce el cumplimiento de las obligaciones estatales. En esta dinámica, en esta tercera vertiente, incluso la Corte ha establecido cuando ya los propios estados resuelven por sí mismos la violación, los derechos alegados, las violaciones a la Convención Americana, ¿no? En otras palabras, la Corte en algunos casos lo hace valorando cuál ha sido, ¿no? La actitud, cuál ha sido el accionar del Estado para ejercer este control de convencionalidad. Aquí, o más recientemente, en el caso Rodríguez Revolorio y otros contra Guatemala, donde la Corte consideró que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala efectuó un adecuado y oportuno control de convencionalidad. Se trataba de un caso sobre pena de muerte. O más recientemente el caso Petro, ¿no? Este es notificado hace pocos meses, donde incluso reconoce cómo el Consejo de Estado tomó realizó un adecuado y oportuno control de convencionalidad. Aún así, declara la responsabilidad internacional del Estado porque evidentemente quedó fuera de funciones el señor Petro. He tratado en estos minutos de dar un bosquejo, una panorámica de lo que es el control de convencionalidad, pero no solamente a la luz de la jurisprudencia, sino entendiéndola de una perspectiva más amplia, a la luz también de una proyección progresiva de esta normatividad internacional, y por ello podemos concluir que este control de convencionalidad persigue por lo menos 3 fines relacionados con esta garantía de los derechos. Primero, que este derecho nacional, no solamente el derecho nacional, y las prácticas, muchas veces se reforman las constituciones, las leyes, pero las prácticas siguen siendo las mismas, por eso es importante subrayar, y las prácticas de las autoridades sean conforme al Corpus Juris Interamericano. Y esto está en el propio artículo 2 de la Convención Americana como una obligación de los estados. En segundo lugar, en caso de no ser posible esta interpretación conforme, que se inapliquen las normas inconvencionales. ¿Quiénes las van a inaplicar? El órgano competente. Evidentemente, dependiendo si hay un control difuso o un control concentrado, dependiendo las competencias de cada órgano, es posible que se realice este control de convencionalidad, inaplicando o incluso declarando la invalidez de la norma con efectos generales, como lo pueden hacer las salas constitucionales, las Cortes Supremas de Justicia. Y en tercer lugar, que el derecho nacional sea creado, es decir, esto va dirigido también al legislador, conforme a las obligaciones en materia de derechos humanos, es decir, de este Corpus Juris Interamericano, donde ya existe una muy rica jurisprudencia que la interpreta y que el derecho nacional debe de ir modificándolo, pero también creándolo conforme a estas obligaciones internacionales. De tal suerte, y con esto voy a concluir, el control de convencionalidad es un vehículo, es un instrumento para fomentar este diálogo, y especialmente con las autoridades nacionales, pero especialmente con los tribunales nacionales de la región, especialmente con los más altos tribunales nacionales, que son los que determinan los derechos y las libertades en el ámbito nacional,
Y esto permite que la Corte también Interamericana aproveche, utilice los criterios de los tribunales nacionales cuando tiene que resolver los casos contenciosos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un diálogo bidireccional, de ida y vuelta, y creo que esto fortalece precisamente este jus constitucional común. La existencia de este control de convencionalidad que fomenta este diálogo permite que se fortalezca en realidad la complementariedad del sistema interamericano y por lo tanto creo que estamos transitando de un sistema a un sistema interamericano integrado, ¿no? Con toda la normatividad nacional, lo que progresivamente, y todos los actores nacionales, jueces, sociedad civil, autoridades, y progresivamente está forjando este jus constitucional común en América Latina. Con esto vamos a terminar esta exposición para abrir a un diálogo. Le pido, Laura, si nos puedes ayudar a cerrar la exposición, no sin antes terminar como empecé, recordando esto que en 1945, en esta Carta Fundacional de la ONU, se dice, y que creo que es la idea fundamental, estos derechos y libertades que ya existen en el ámbito nacional deben de tener efectividad. Y por ello, hoy tenemos una institucionalidad no solamente nacional, sino también una garantía de los derechos en el ámbito internacional, precisamente para lograr esta efectividad de los derechos y libertades, no en abstracto, sino en los derechos de cada una y uno de nosotros, que tiene nombre y apellido: Gabriel, Guillermo, Pamela, Lisa, Laura, Eduardo, etc. Tienen rostros, es el humanismo de los derechos humanos y no solamente la bandera en abstracto de los derechos humanos, lo que debe de verse en esta efectividad de los derechos. Muchas gracias y quedo, por supuesto, abierto al diálogo. Doctor Eduardo, nuevamente muchas gracias. No sé si quiera preguntarle a las y los estudiantes alguna pregunta para abrir la discusión, o si los estudiantes les gustaría hacerle una pregunta concreta al doctor Eduardo para, pues, de la exposición, que quisieran profundizar un poco. Sí, Laura, se me olvidó, tenía razón. Parte de la dinámica es hacerles una pregunta. Les voy a hacer una pregunta para que ustedes puedan, creo que en grupos, ¿no? En grupos van a discutir unos 5 o 7 minutos y luego las vamos a compartir. ¿Cómo se realiza este control de convencionalidad y cuáles son los obstáculos más relevantes que ustedes advierten en sus países? ¿Cómo se realiza este control de convencionalidad y cuáles son los obstáculos que ustedes advierten para la realización de este control de convencionalidad en sus países? Creo que aquí hay muchos países, personas de muchos países que nos están siguiendo. Laura, ¿cómo tú eres la coordinadora? Listo, ¿Cómo hacemos estos grupos? Que yo soy muy malo. Entonces, desde informático, no sé cómo hacer. Sí, no se preocupe. Bueno, entonces acabo de escribir en el chat la pregunta del doctor Eduardo. Vamos a irnos 5 minutos, en verdad, súper breve, a grupos pequeños y regresamos a la plenaria. ¿Listo? Entonces voy a dividir acá los grupos. Y el profesor y el doctor Ferrer y yo nos quedamos aquí aguardando. Sí, señora, sí. ¿Podemos hacer un grupo nosotros dos? Sí, voy primero a dividirlos y ya luego entonces, espera un momentico, me demoró unos segundos, a ver si está, voy, Eduardo, creo que tocaría, sí, para crear un nuevo grupo. Bueno, entonces otra vez, voy a dividir la sesión y tienen que elegir el grupo de manera
pues aleatoria. O cualquier cosa, si llegan a caer en un grupo, entonces pues si se ponen, quitan el video y el audio. ¿Listo? Porque creo que no se puede. Pero bueno, entonces vamos a dividirlos. Son 5 minuticos y regresamos. Doctor Eduardo y Mariela, no se vayan, o sea, quédense ahí. Y a mí me pregunta. No la aceptes, no No. aceptes la pregunta. Entonces, No. ahora no, listo. No, señora. Igual, doctor Eduardo, no respondan, sino simplemente quédense ahí. Apago el... No, señor, no es necesario. Quedémonos aquí. No se escucha. Sí, se están uniendo a grupos y, pero por el momento quedémonos ahí. Ahí se están terminando de unir. Mariela, te llamo por WhatsApp. Sí. Yo creí que ella nos... ¿Tú me oyes? No. Sí, nosotros acá los escucho, sino que aún hay algunos estudiantes que están en la reunión principal. ¿General? Sí, está bien. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos los 2 minutos esperamos más? los 5 minutos. Entonces, si quieren, por el momento, apaguen el audio y yo voy a detener la grabación. ¿Listo? Gracias.